Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ha llegado el momento de presentar Clínica del Alma con el doctor Noé Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sé que todos estamos muy bien, damos gracias a Dios en cada lugar donde nos están viendo. Sé que ha sido de mucha bendición por algunos comentarios, ya cuando he viajado, a veces me dicen lo hemos visto, hemos estado escuchando, y qué bueno porque también a través de la radio, a través de Fresca Unción, y también en Misión Cristiana El Calvario, también tenemos en la página donde estamos pasando Clínica del Alma. Cada miércoles estamos tratando de hacer lo mejor para que usted pueda tener estos estudios tan importantes que le va a ser de mucha ayuda a su vida espiritual. No solamente a su vida espiritual, sino también material. ¿Por qué? Porque depende de su estado espiritual, así también depende de su vida. Por eso es que el texto lema dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Fíjese bien, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. En todo dice, así como prospera tu alma. Por eso es algo importante que Él desea que nosotros estemos prosperados en todo, en salud, económico, en familiar, pero así como prospera que nuestra alma. Por eso que damos gracias a Dios en esta hora, porque hemos traído algunos temas tan importantes en los cuales yo creo que va a ser de mucha bendición. Y ha seguido siendo de mucha bendición para sus vidas, tanto material y espiritual, como dije anteriormente. ¿Por qué razón? Porque cuando hemos estado hablando al respecto de la comunicación, y estuvimos hablando la semana pasada también de los problemas de la comunicación, cuando hacemos gestos aburridos, todos los que estuvimos mencionando, aunque hemos tenido también, damos gracias a Dios por las personas que hemos estado teniendo al respecto de entrevistarlos. Y yo sé que también ha sido mucha bendición porque muchos nos han confirmado y nos han dicho que esos testimonios le están siendo de mucha fuerza, porque son personas que han venido cambiando, no es de la noche a la mañana, sino a través del tiempo están cambiando, y damos gracias a Dios por eso. Pero yo quiero que ahora mismo entonces poder lograr hacer algo muy, muy especial en cada uno de ustedes. Ahora mismo quiero decirles que vamos a tratar otro tema tan importante que creo que va a ser de mucha importancia también para usted, porque a todos nos sucede. La misma escritura dice al respecto cuando nos habla y dice cuando airaos, pero no pequéis. Una de las cosas muy importantes que tenemos que ver es que aunque nos enojemos, aunque la Biblia dice que nos enojamos, podemos enojarnos, pero dice que no hay que pecar. ¿Por qué razón no debemos de pecar? Por muchas de las razones que estamos cometiendo graves errores. Y por esa razón yo creo que es importante que nosotros entendamos ahora mismo cuál es la razón del enojo. Le voy a decir esta situación. En primer lugar, ¿qué es el enojo? El enojo se presenta en diversos grados de magnitud. Vamos a ver esos grados de magnitud de nuestro enojo. Ahora, yo quiero decirles a ustedes en esta hora, muy importante, ¿por qué grado de magnitud? Gracias. ¿Por qué grado de magnitud? Desde el leve hasta el intenso. A veces comenzamos con pequeño enojo, molestándonos, hasta lo muy fuerte. Abarca ahí sí que amplia gama de estado anímico. Va a abarcar muchas cosas en nuestra vida. Desde simples sentimientos de disgusto hasta, les voy a decir, enfadado o irritación. Va a haber eso
hasta la vehemencia de la rabia. O sea, vamos, el odio, la ira, el rencor, el desespero, ahí sí que de resentimiento, todo eso traemos a nuestra mente, a nuestra vida y a nuestro cuerpo. Y es ahí donde vamos a tener que tener mucho cuidado. Comenzamos con pequeños enojos, pero como dije anteriormente, vamos llegando hasta la rabia, el odio, la ira, el rencor y el resentimiento. Mire todo lo que va a ir abarcando cuando nosotros nos enojamos. Repito otra vez, dice la Escritura, airaos, o sea, enójense, pero no pequen, porque el error es cuando ya pecamos, ya cuando hacemos algo fuera de lo común. Voy a poner un ejemplo según una historia. Iban platicándose en el carro, haciendo ver algunos errores que podemos decir tenían en esta hora, vamos a decir de esta manera. Le decía a la esposa que iba manejando, le dice al esposo, deberías de ayudarme a hacer los cheques para hacer los pagos. No, es que no tengo tiempo. Sí, pero es que mira, yo también no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Iban platicándose en el vehículo y ella manejando, y cada rato se le decía que no podía por esto, por el otro, y bueno, cuántas cosas que iban hablando. Cada vez iban hablando un poquito más fuerte. Sabe que primero se está pidiendo una ayuda, pero después cuando no se está consiguiendo ya se está diciendo ya más fuerte. Y siguieron lo más fuerte, lo más intenso. Fíjese bien, el enojo fue creciendo, la molestia fue creciendo. Ella iba manejando, ya a veces hasta manejaba bruscamente, ya frenaba bruscamente o aceleraba, y a veces las curvas ya se iban no tan despacio, ya iba dando a entender que ella iba enojada. Y él, aún también enojado, le contestaba aún más fuerte. Entonces viene que en una de esas, ¿qué es lo que sucede? Ella, ya después que ya se estaban hasta maltratando, insultándose y hasta hablando hasta de divorcio, que mejor se querían matar. Entonces ella vino en un instante, ella manejando, nos cuenta la historia, ella manejando, viene y que abre la puerta donde ella iba y comienza y abre y se quiso tirar. Pero al quererse tirar, por lo menos todavía se agarró del timón, pero en eso ya amenoró la velocidad del carro, pero siempre cayó. Fíjese bien, hasta dónde nos lleva el enojo, a no razonar, a no pensar, a no analizar. Ya fueron enojándose, como le dije, poco a poco, estaban pidiendo una ayuda, el enojo, se fueron hablando, se insultaron, se maltrataron, se dijeron cosas que no tenían que decirse, se sacaron cosas anteriores, tal vez de la vida anterior, se estuvieron sacando que no había necesidad de sacarlo. Entonces cuando ya eso, entonces ella viene, abre la puerta y se quiso tirar, se quiso agarrar del timón, pero aún pudo más y cayó. Al caerse se fracturó casi la cintura y la parte de la cintura para abajo quedó paralizada. Fíjese bien. Después de tantas horas de operación, porque la tuvieron que llevar al hospital, no recuerdo bien si fueron unas 8 horas de operación, pero se quedó inválida, Ella ahora, el esposo tenía que pagar los cheques, tenía que cocinar, tenía que hacer un montón de cosas y atenderla a ella, lo que no quería hacer por una molestia que había. Ahora, ella, por su enojo, por decir su rabia, por su odio, por todo lo que creció en ella, al tirarse, ella no pensó el daño que iba a hacer. Posiblemente consiguió que el esposo ahora sí hiciera las cosas, pero no consiguió que ella estuviera sana. Porque qué tal si hubiera estado ya sana, porque está bien, ahora la atiende, pero ella está imposibilitada de hacer muchas cosas. Así le podría comentar de muchos casos importantes, muchos temas o consejos de muchas cosas que nos han comentado, hablando al respecto de la vida matrimonial. ¿Qué es lo que sucede? A veces también pasa lo mismo dentro del hogar, cuando se está comiendo, se está desayunando o se está cocinando. Comienzan a tirarse las cosas o a maltratarse. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Según David R. Meise, da una definición del enojo, que es, dice, la que en líneas generales adoptamos aquí. O sea, sentimientos de oposición contra una persona
o un objeto que viene acompañado del deseo de eliminar la causa. Miren hasta dónde llega. El enojo es un mecanismo de defensa. ¿Sabía usted eso? Le voy a poner un ejemplo, porque protege el yo o la personalidad. Voy a poner, si alguien me está molestando y voy a poner de repente, le digo, cállese. Le vuelvo a decir, cállese. Me está diciendo algunas cosas y de repente tengo que gritar, ya molesto, enojado, grito, cállese. Pero entonces ya para que la otra persona vea que yo ya estoy enojado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la otra persona? Si en ese momento la persona no está dispuesta a contestarme, se va a calmar. O sea, ya vino el enojo, un mecanismo de defensa personal. Vine a sentirme, a ponerme esa defensa. Ponemos un ejemplo cuando los padres llegan gritando. Los niños, la esposa ya tiene miedo. Entonces, aparentemente tiene él una defensa para que lo respeten, pero no lo están respetando. Porque lo único que hace es que le tienen miedo. A un enojado, a un gritón, a uno rabioso, déjeme decirlo de esta manera, o uno que tiene ira, se le tiene miedo. Cuando uno platica la forma en que lo hace mal. Por eso que debemos de tener mucho cuidado al respecto de eso, porque es una defensa la que yo tengo. ¿Sabe usted que así como el cuerpo se prepara para defenderse contra las invasiones microbianas, o sea, así nuestro enojo viene a suceder? Da una alerta, póngase que viene, ¿cómo se llama? Ahorita me dijeron algo y comienza. Viene Dios y se lo dijo a Caín. Como que dice, ¿por qué te has enojado contra tu hermano? Le voy a parafrasear y le dice, contrólate, porque tu enojo te puede dominar. Es que el enojo nos llega a dominar y no pensamos qué es lo que vamos a hacer. Vino Caín, ¿qué hizo? Pensó en matar a su hermano. Fíjese bien el enojo. Viene la ira, viene ahí sí que, como acabamos de decir, el rencor, viene ahí sí que la rabia. Ahora, ¿por qué razón vino el enojo a la vida de Caín? Igual como en muchos casos en nuestra vida. Es porque no conseguimos lo que queremos, como que nos molestamos contra nosotros mismos, aparentemente. Y entonces nos estamos diciendo, ¿por qué es que no me salió esta situación así? Repito otra vez el ejemplo de Caín. Viene Caín y se enoja contra su hermano. Escuche bien, el hermano no tenía la culpa de que Dios no había aceptado la ofrenda de él, el sacrificio de Caín no había sido aceptado, sino por la condición, porque dice que Dios vio tanto a Caín como a su ofrenda, igual a Abel y a su ofrenda. No era solamente el presente que se llevaba o lo que se iba a sacrificar, sino la acción o la forma en que iba ese presente. Si Caín se preocupó en darle lo mejor, si Caín escogió lo mejor, tal vez Dios sí le hubiera recibido, porque era agricultor, él era trabajador de la tierra, mientras que Abel estaba criando ovejas. No se dice ahí la escritura de que pidió un cordero o haya pedido. Ahora, póngale que si era un cordero, ¿cómo no viene Caín y le dice a su hermano, véndeme uno de los mejores corderos? Yo te voy a pagar porque tengo, como digamos, comida, tengo lo que estoy cosechando, dame un cordero. ¿Estamos claros, sí o no? O sea, no dice la Biblia qué fue lo que pidió, pero si era un cordero, si yo sé, voy a poner un ejemplo, que en el caso mío yo he sido sastre, voy a decir desde pequeño, fui sastre y he sido sastre. Entonces ahora quiero decirle en este caso, si hay que presentar algo dentro de la iglesia que me está pidiendo, no le voy a llevar un traje, que yo sé que puedo llevarle un traje al pastor. En aquel entonces yo regalaba a los pastores, también yo les regalaba sus trajes. Pero póngale que había que llevar un sacrificio que era puesto en un altar. Entonces si Dios había dicho tráigame un cordero, entonces yo lo hubiera hecho esto, decirle a alguien que también va a presentar, decirle que me vendiera un cordero. Entonces el precio que fuera, yo hubiera escogido también de los mejores, porque él podía tener los mejores y hubiera llevado ese cordero hacia cordero o oveja, hubiera llevado hacia, hacia el sacrificio. Pero ¿qué es lo que pasa en este instante?
ya dije si era o no era, él no se preocupó, él le llevó porque le llevó lo que tenía. Y magnífico, muchos tenemos o damos lo que tenemos. Pero a lo que yo quiero llegar es para que usted vea por qué se enojó. Y por eso el hermano no tenía la culpa, porque voy a poner un otro ejemplo. Me traen regalos, cualquier regalo que usted me traiga. Viene una persona, me trae uno, viene el otro y otro. Magnífico. En más alguno de los regalos que me trajeron, me voy a sorprender, me voy a emocionar, porque tal vez me complació con algo que yo deseaba. Puede ser otro que me traiga algo que no es que de mi agrado, pero me trajeron. Me recuerdo una vez que aún aquí en el templo, aquí en el Bronx, se estaba haciendo intercambio de regalo. Se hicieron intercambios de regalos. Y entonces había una hermana de la iglesia que, ¿cómo se llama?, que no estaba trabajando, muy, muy pobre. Entonces viene esta hermana muy pobre, no tenía, estaba viviendo, voy a decir, del welfare, estaba escasamente. Y entonces ella compró galletas. Yo no vi quién lo puso, sino vi las galletitas. Vi esas galletas que era, vamos a exagerar, costaba $1. Se había dicho que el regalo no tenía que ser menos de 5 o no recuerdo si era de $10. Pero viene que haya sido de, vamos a poner un ejemplo, de $1. Entonces dije yo, ¿quiénes lo van a agarrar? Y ese es el cuidado que debemos de tener, ¿quién lo iba a agarrar? Entonces vengo yo y agarré esas galletas, aunque yo había puesto uno de más de $10. Pero dije, lo voy a agarrar porque hay que ser una persona que no tiene, y lo agarré. Ok, luego la hermana llorando, agradecida con Dios, porque ella era lo único que tenía, pudo darlo. Y me recuerdo cuando Dios habla, o el Señor Jesucristo estaba viendo de las ofrendas, y vamos a poner el ejemplo, dice que vio tanto que una viuda echó 2 monedas, que aún los ricos daban de lo que le sobraba. Y le dice él a sus discípulos, ¿quién echó más? Ni modo, todos vamos a decir los ricos, porque si traemos regalos grandes aquí y viene un regalo pequeño, vamos a decir, no, voy a poner, me trajeron este barco, me trajeron esta computadora, pero me trajeron este lapicero. Y ahora que el Señor diga que el que dio o la que dio este lapicero dio más de los que dieron, prácticamente yo diría, la que me dio la computadora, la laptop, ella se esforzó más, me dio mucho más, porque cuesta más de $1,000. El barco podría costar $300, $400, pero entonces yo humanamente veo que este regalo pudo ser mejor. Pero miren cómo es el Señor, viene en ese y dice, no, dice, la viuda dio más de lo que tenía, porque era lo único que tenía. O sea, el Señor no ve las cantidades, ve el corazón. Y eso es lo que le pasaba a Caín. No llegó a entender que Dios lo que iba a ver era la actitud con la que iba. Ahora, quiero llegar a esto. Recuérdese que él entonces se enojó contra su hermano. Él vino y se enojó. Y no es solo un enojo, porque era un enojo de rabia. Digo rabia, de ira, porque hasta aún pensó en matarlo. Y todavía Dios le habla. Ten cuidado, que tu enojo no siga. Por eso dice que cuando nos habla en la palabra del Señor, airaos y no pequéis, y dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a poner un ejemplo, cuando el sol está muy candente, está muy fuerte, entonces voy a ponerlo, déjemelo decirlo ahora con usted de esta manera. Vamos, cuando dice se ponga el sol, que se ponga muy fuerte, entonces ¿qué vamos a hacer? Porque viene el enojo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Póngale que un problema dentro del matrimonio que estaba, y luego lo hacemos mucho más grande, mucho más y más y más. Cuando sentimos, ya el problema se vuelve hasta de divorcio. Entonces, viene Caín, repito otra vez, Abel no tenía la culpa de que Dios aceptara su ofrenda o su sacrificio, hasta que Dios vino y le habló a Caín. Pero, ¿qué culpa tenía Abel? Ahora, viene con ese su ira, su rabia. ¿Qué fue lo que pensó él? Ahora voy y lo voy a matar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Todavía vino la intervención de Dios hacia esa vida, y al venir la intervención de Dios a esa vida, ¿qué fue lo que hizo? Viene ahora y él todavía como que le importó poco lo que Dios le estaba diciendo. ¿Sabe usted eso? Mire qué tremendo hay. Por eso tengamos mucho cuidado en nuestro enojo.
me cuenta otro caso, casi el mismo que casi conté anteriormente, y era de que el esposo lo estaba traicionando. Fue comprobado la traición. Dentro del trabajo lo estaban sacando y lo sacaron precisamente por motivo de que lo encontraron con la esposa del patrón o del jefe de la casa. Lo encontraron. La esposa también, en un rato de rabia, de enojo, de ira, agarra el carro y se fue. Y él le decía: ¿a dónde vamos? El plan de ella era irse a matar, llevarlo en una curva peligrosa y ahí, como dicen, matarse. Lo que hizo Dios es que por ahí le salió un venado, que cuando le sale a la distancia, ella tuvo que bajar la velocidad, y así entonces ya no lo hizo. Fue cuando entendió que Dios está en el asunto y no lo debería de hacer. Entonces, porque tuvo que frenar y aún chocó por no pegarle al venado, fue a chocar, pero ya el choque fue ya menos, ya no fue con tanta fuerza. Pero entonces ella llegó a entender, cuando llegó a hablar conmigo, dice: Dios me libró. Y le dije: dale gracias a Dios que Dios te libró, porque ibas directamente hacia la muerte, porque tu enojo iba haciendo crecer mucho más, y la ira y el enojo que no estabas viendo, que ibas a provocar la muerte, tanto de tu esposo y la tuya. Entonces, porque los dos, como yo se lo dije, posiblemente no mueran, pueden quedar inválidos. Entonces, esto hay que arreglarlo. A través de los años se arregló y ahora están juntos. Veamos cómo son las situaciones. Pero volvamos entonces. No nos enojemos, porque cuando nos enojamos cometemos ¿qué? Graves errores. Muy bien. Al decir esto, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, hay preocupación por no poder hacer las cosas. Tal vez a veces nos preocupamos mucho y nos enojamos. Como: ay, no pude hacer tal cosa. Nos enojamos contra nosotros mismos, porque tal vez ya no pude llegar, o por el tráfico. Pero en este caso, el Señor nos ha venido enseñando a través de su palabra, a través del adiestramiento y a través del discipulado y a través de los manuales también al respecto, que nuestro carácter debe cambiar. Tenemos que cambiar nuestro carácter. No está diciendo que no nos debemos de enojar. Tenemos que tener mucho cuidado. Voy a decirles ahora, el enojo en las relaciones afectivas. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces cuando viene nuestra relación con la familia o con los amigos, a veces hay molestia, porque voy a poner un ejemplo: la fiesta no salió como yo quería, o el plan tal cosa no salió como yo quería. Entonces hay esa molestia en la cual llevamos a a que no se haga, y por esa razón debemos de tener mucho cuidado. Veamos otro punto muy importante. Cuando ya tenemos que tener ese cuidado, porque hay irritación por algo que me está pasando, algo que no está saliendo correcto. Me irrito, permítame decirle de esa manera. Hay frustración. Esas son alarmas que tengo que controlar en mi vida. Si algo ya me está irritando, si algo me está frustrando, controle. Hay tiempo. Dios le habló a Caín que todavía tenía tiempo para arrepentirse. Entonces, igual pasó con Absalón, cuando abusaron de su hermana. Él 2 años tramó la muerte de su hermano, que había abusado de su hermana. O sea, nunca perdonó, sino al contrario, siguió alimentando. Y eso pasa en muchos casos. Cuando uno dice: a este lo voy a matar, o a esta la voy a matar, o le voy a hacer tal cosa, y aunque pase el tiempo, pero como yo lo sigo alimentando en mi mente, sigue siendo afectado. Pero es ahí donde yo tengo que ver que va a haber un desafío para un rechazo. Yo tengo que desafiarme en ese momentito y entender que lo que estoy haciendo, la forma en que ya me estoy comportando, no es la correcta. Porque voy a poner otro ejemplo. Cuando viene el enojo en las relaciones afectivas, viene ahora mismo, estoy con la familia y de repente yo voy enojado con mi esposa o con mi cónyuge a esa fiesta. Le puedo hablar al cónyuge y me responde mal. Fíjese, ya está afectando las relaciones ahí, está afectando. Entonces, una de las cosas, y se da cuenta las demás personas, la familia, los amigos, porque nos damos cuenta, ¿sí o no? Cuando hay unas personas que no están de acuerdo, andan molestas, hasta lo demostramos en nuestro rostro. Hay mucha gente
que no podemos decir así como disimular que andamos enojados. A veces yo quisiera que decir, bueno, cuando andemos enojados hasta riámonos más, pero a ver, aun cuando contestamos mal. Entonces, miren, no solamente estamos hablando de la casa, sino estamos hablando también dentro del hogar, y dentro del hogar también dentro de la familia. ¿Qué es lo que está pasando? Repito otra vez, estamos en la iglesia y de repente me hablan a mí, como yo estoy molesto, ofendo. O me habla mi esposa y la ofendo delante de todo. Entonces, ¿cómo se va a sentir mi esposa? O con mi cónyuge, hablemoslo de esta manera. El cónyuge va a verse mal en ese sentido. Ahora, tenemos que tener cuidado porque la cual activa su sentimiento de peligro. Ahí hay peligro y deberíamos de tener en nuestra vida esa marca cuando aún la temperatura del vehículo está diciendo ya hay peligro porque se ha calentado mucho, o cuando ya se pasa de velocidad. Yo recuerdo que fui en un bus en México, que cuando se pasaba de cierta velocidad, el cronómetro marcaba y ya estaba diciendo algo que debería estar parándose un poco más o bajar la velocidad. Voy a parar aquí en este instante y creo que vamos a escuchar el anuncio de nuestro congreso. Vamos a continuar en unos segundos, vamos a continuar con esto del enojo, que creo que va a ser de mucha importancia, pero escuchemos este anuncio en este momento, porque ya podemos decir este viernes comienza nuestro congreso aquí en Estados Unidos. Escuchemos. Muy bien, qué bueno. Yo sé que ese congreso va a ser una gran bendición en nuestra vida, porque cada congreso, cada reunión está siendo muy excelente. El Señor cada vez nos está hablando de una manera sorprendente. La revelación de su palabra está siendo tan efectiva que creo que los que vayamos a estar ahí va a ser algo inolvidable. Digo inolvidable porque en cada congreso, en cada situación, está siendo de esta manera. Muy bien. Sigamos aquí al respecto del enojo. Pusimos el ejemplo de Caín, pusimos el ejemplo de Absalón y hemos puesto el ejemplo de muchas personas. Muy bien. Dios habla en su palabra y por eso es que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Éfeso cuando Pablo les dice: airaos, pero no pequéis. También está hablando de otras cosas que están sucediendo ahí, de griterías, de pleitos, porque todo el enojo nos lleva a eso. Debemos de recordar que una de las cosas que yo tengo que hacer es reconocer, voy a decir, sentimientos y emociones que todos tenemos. Tenemos que saber que lo tenemos. Ahora, yo los puedo controlar. No con aquel hermano usted lo controla y contrólese como cuando alguien está enojado. Cálmese. No. Voy a decirle algo muy fuerte. Uno de los problemas que tenemos es el problema que cuando se comienza en la infancia, vamos a poner un ejemplo, cuando son los niños, cuando los padres tratan a sus hijos o instan a sus hijos desde pequeños a que repriman sus emociones. Les dije la vez pasada que yo les decía: ¿para qué están riéndose? Ahora le voy a decir otro ejemplo.
Le pegamos a nuestro hijo y le decimos que no debe de llorar. No llore, usted es hombrecito. Y a la mujercita, ¿qué le decimos? Lo misma cosa, ya sea por mujercita o lo que sea, no la dejamos llorar. Si le dolió. Y le voy a decir algo, aunque no le haya dolido, pero es la cólera que le hayan pegado. Entonces quiere sacar su cólera, es cierto. Hay unos que ahí se aprovechan y hacen lo que hacíamos berrinche o hacen escándalo. Ahí es entonces donde nosotros tenemos que explicarle. Pero no le explique cuando está enojado. Mejor cuando a ella le haya pasado decirle, mi hijo, otra vez que yo le pegue, no haga estas cosas exageradas, sino controles. Ahora, pero también usted no le diga que no debe llorar. Porque si me caí, como cuando si alguien se cae, uno de los niños se cae, no llore si le duele. Si uno puede hacer hasta caras. O sea, cuántas cosas, errores que nosotros veníamos cometiendo y por eso debemos de tener cuidado al respecto de eso. De repente uno se reprime, es cierto, tal vez yo hice aquí y me lastimé, tal vez como estoy entre la cámara, me está doliendo tan fuerte, pero me estoy deteniendo, me estoy reprimiendo y eso desde pequeño aprenden, pero en un instante va a explotar, tenemos que tener mucho cuidado. Eso va a explotar en una rabia, en un odio, en una ira muy fuerte, ya cuando ya llega a una cierta edad. Por eso es que hemos sabido que muchos, aún boxeadores, uno de los boxeadores comentó al respecto de eso, que ahí sacó su ira. Aún otros jugadores han sacado su ira, su enojo al respecto de esto, en todo eso. Pero a ver qué lindo es cuando lo sacan, ya sea así en un deporte, y se superan, qué lindo es. Pero cuando no, van sacándolo en cosas muy malas y por eso debemos de tener mucho cuidado en esta hora. Yo por eso quiero decirles a ustedes al respecto. A veces hablamos de lo que yo siento. A veces yo quiero decir muchas cosas de lo que yo siento, pero la forma en que lo digo, eso es. Porque yo puedo decirle a una persona, mira, yo siento dolor, siento tristeza, siento amargura, o lo que hiciste no fue correcto. Vamos a poner un ejemplo, puedo hasta decirle a algunos de los hermanos de la iglesia, a los discípulos, a los discipuladores, pero depende la forma en que yo se lo diga. Aún hasta para corregir tengo que tener mucho cuidado, porque ahí posiblemente lo haga enojar. Al contrario, si yo vengo y le digo que esto es para superar, ahí va a haber un momentito en que se va a enojar, pero esta persona va a entender que fue para su bien, porque eso es lo que nos han enseñado a través de la revelación de la palabra, que las cosas suceden para nuestro bien. Póngale que si ahorita me enojaron y me puse rabioso, me puse con ira, grité, me puse histérico, ok, necesito controlarme en esa área. Ahora, me enojo contra la otra persona porque me hizo sacar eso, pero al contrario, debemos de darle gracias a Dios porque eso permitió saber mi situación de mis emociones que no las he aprendido a controlar. Yo tengo que aprender a controlar mis emociones. El Espíritu Santo va a venir a controlarlos si yo lo permito que lo haga. Por eso la Escritura dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Todos esos vicios, hasta el enojo, la ira y todo eso, tenemos que quitarlo de nosotros. No tiene que afectarnos ya. Repito otra vez, no estoy diciendo enojarse, sino ya de pecar. Ya cuando va con ira, va con rabia, va con gritería, va con pleito, pegar, desear matar o morir, eso ya es pecado. Por eso le digo, a veces venimos y decimos palabras deshonestas, la insultamos denigrando a la persona con palabras deshonestas, muy fuertes. ¿Para qué la decimos? Porque la saqué, le dije tal y tal cosa muy fuerte. ¿Para qué se lo dije? Entonces todo ese cuidado que debemos de tener en nuestra vida. Por eso es, como yo se lo digo, he sabido no de una, sino de varias personas que le dicen a su esposo, vamos a poner un ejemplo, de dónde nació, de qué pueblo es. Por eso hay mucho problema. Entonces el otro se va a enojar porque nunca quiere que lo denigren. Entonces viene y le puede pegar. Entonces, pero si usted se siente satisfecha por decirle eso, está haciendo mal, porque ahí está pecando. Porque usted también, aunque usted haya nacido, vamos a decir, hasta digamos en el palacio, pero usted es una persona. Y aunque se haya casado con el más pobre, digamos, de la tierra, la culpa fue suya. Si aún él es un chancletudo, no sé cómo digan en México,
lo pueden decir guarachudo o algo lo que sea, como lo estamos diciendo puro indio, aunque haya sido, la culpa es de la persona. Igual como yo, si me casé con una mujer así, la culpa es mía, porque yo la busqué, porque ella me tuvo que decir, a menos que ella me haya mentido, que era, digamos de la capital, y luego yo sé que es de un pueblo, pero de todas maneras el pueblo no va a decir nada si no podemos vivir correctamente. ¿Estamos claros, sí o no? Porque yo puedo ser abogado y ella puede ser ignorante, o ella puede ser un abogado y yo puedo ser ignorante. Ahora, en el amor no se ve tanto la social, que sí dentro del matrimonio sí se ve lo social, porque marcará una diferencia muy fuerte. Eso sí es cierto. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Por eso es de que si la persona vino y lo aceptó antes, ya es problema de la persona. Pero si yo acepté, vamos a poner una mujer pobre, la encontré en la calle vendiendo tal cosa o tirada en el suelo y yo la recogí, pues ahora me debería sentir contento de donde la tengo. Esa es la realidad, o viceversa. Pero que eso no dañe dentro del hogar al estarse diciendo estas cosas, porque muchas veces lo decimos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que yo siento, porque yo siento ira, siento enojo, siento decirle cosas malas, y ahí es donde va vamos a decir así, a surgir los problemas muy graves. A veces tenemos sentimientos donde que hay que tener cuidado porque el organismo requiere tiempo para metabolizar la tranquilidad, o sea, la adrenalina. A veces se ha aconsejado de que cuando uno está enojado y no se puede hablar en ese momento con la pareja o con alguien, pues mejor salgas, vaya a caminar, desahóguese, respire, ya, o si no, vaya al cuarto. Máxime si oye canciones cristianas, se pone a orar o a leer la Biblia, pero no a seguir que cuando está usted leyendo pensando en el problema, sino relájese para no cometer graves errores. Cuando usted sabe que va a cada vez va a ser aún peor, porque depende todo lo que le haya metido a su cuerpo, cuánto enojo le metió, no va a creer que de la noche a la mañana ya se le va a salir. Pero entonces usted va a tener que irlo quitando, ir bajando. Cuando viene a sentir, ya usted no va a estar enojado. Y eso nos habla también en el manual de carácter. Tenemos que controlar nuestros sentimientos, nuestras emociones, la forma de hablar. Todo eso nos han venido enseñando. Por eso le digo, si aún se puede hablar tranquilo, no necesita uno estar hablando mal, ni insultar, ni hablar malas palabras. Entonces yo tengo que tomar tiempo para controlar mi carácter y mi temperamento. ¿Cómo vamos a ver el control de las emociones? Muchas veces queremos controlar a la otra persona. Mire el error. Póngale que si ahora viene y mi esposa, mi cónyuge, mis hijos están gritando, no, controles. En ese momentito va a ser difícil que yo la pueda controlar. Por eso dice la palabra blanda opaca a la palabra áspera. ¿Correcto? Fíjese bien, no le dice respóndale. Voy a poner otro ejemplo, otro de los errores que cometemos tan grave dentro del ámbito espiritual es cuando decir cállate porque tienes demonio. Fíjese, ya al decirle eso ya la cuadramos. Si alguien me dice cállese apóstol porque usted está endemoniado, y ya se armó la situación, va. Entonces todo eso es el cuidado que nosotros debemos de tener al hablar de esa manera. Permítame decir, si yo conozco los espíritus, si tengo discernimiento de espíritu para podérselo decir, vamos a poner de esa manera. Si yo sé que en mi cónyuge ahora mismo está actuando un mal espíritu, un demonio, ya sea de enojo, de celos o de ira, en este sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy ahora, reprendo ese demonio de celos, reprendo todo eso, se va a enojar y va a ser peor, se va a resistir. Ahora, si yo sé eso, lo que tengo que hacer es calmarme y luego orar por ella, pedirle a Dios aparte para que ese mal espíritu salga. Y de repente ayudarle a darle algunos consejos conforme a la palabra y poderle ayudar. Porque nosotros no vamos a poder controlar a la otra persona. Por más que usted quiera hacer un montón de esfuerzos. Pero sí, cuando ya estén calmados, sí, en pláticas así, ya usted va a poder ayudarle a decirle que cuando habló muy fuerte o que le dijo algunas palabras, que ahí hasta lo insultó, le afectó a usted. Fíjese que es bueno que usted le diga de esa manera. Fíjate que cuando hablaste de esta manera fui afectado.
me afecté porque creí o pensé o analicé esto. Dígale lo que usted pensó, dígale, pero dígale usted, no le diga, tú me tiraste, tú me heriste, sino dígale usted, fíjate que cuando lo dijiste me afectó, porque creí que dijiste tal cosa. Entonces, pero ahora estoy dispuesto a sacarlo y a enmendarlo. Qué lindo es que usted pudiera hacer de esta manera. Nos va a costar, porque no le digo, de la noche a la mañana va a pasar. Esto nos ha venido a ayudar mucho, mucho, máximo en mi vida. Anteriormente yo era también muy enojado, aún hasta para manejar era muy así que quería que todos me dieran lugar. Todo he ido aprendiendo. Esto es a través de lo que el Señor ha venido revelando en su palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso yo quisiera que usted en este momento que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que usted pueda ahorita, si ha estado muy enojada y tiene ese espíritu de enojo que ya no se puede controlar, puedo decirle que sí, porque Dios no le ha dado espíritu de cobardía. Eso del enojo, de sacar todo eso es cobardía. ¿Por qué razón? Porque usted quiere demostrar que tiene fuerza, y eso no es fuerza, eso es debilidad. Recuerde lo que le estoy diciendo. Cuando usted grita es debilidad. Cuando usted amenaza es debilidad, porque no tiene autoridad. Cristo no andaba gritando y diciéndoselo varias veces a la persona de que hicieran tal cosa y que reprendiendo. No. Por eso aún hasta cuando hay que las liberaciones no hay ni que gritar, porque el demonio tiene que obedecer, porque usted también tiene autoridad. Hay algunos que están grito y grito ahí para que salgan malos espíritus. No es eso. La situación es que usted tiene que tener autoridad para echar fuera demonios. Entonces, todo eso es importante que usted vaya aprendiendo y va a ver que le va a servir dentro de su vida. Y el próximo miércoles seguiremos hablando al respecto del enojo que puede causar dentro de su vida, o sea, dentro de su organismo y en su alma, todo lo que puede afectar, lo estaremos viendo la semana entrante. Si usted quiere mandar algunas preguntas o decirnos algo, mándelas, porque estaremos contestándole el próximo miércoles. Vamos a hacer una oración en este momento y vamos a pedirle ahí al Señor de que Dios obre en su vida y en su corazón. Pero si ha estado de esas personas que son muy enojadas, aprenda ahora a sacar, a liberarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ante todo, aprender a controlar. Cuando está hablando, controle su organismo, controle sus emociones, controle su adrenalina. Cuando ya se está subiendo, como quien digamos, vamos a poner un ejemplo, le voy a decir tal vez como en forma de broma, échese agua, o sea, un poquito de agua fría le va a servir de bastante. Pero no es eso, sino la realidad es que cuando yo me estoy enojando, debo de calmarme, retirarme y mejor relajarme un poco más para no hacer cosas que después tengo que arrepentir. Entonces vamos a orar en este momento, a pedirle al Señor que Dios sobre ahí en su vida de una manera muy, muy especial. Oremos. Padre, en esta hora estamos agradecidos porque la palabra habla al respecto de airaos, pero no pequéis. Hemos puesto el ejemplo de Caín y hemos puesto el ejemplo de Absalón, que no hicieron por calmar su enojo, sino al contrario, lo siguieron alimentando. ¿Y cuánto daño hicieron? Porque Caín mató a su hermano, igual como Absalón mató a su hermano. Y las guerras y todos los pleitos vienen por la situación de un enojo, de celos, de todo eso que viene a nuestra vida. Pero ahora que en el nombre de Jesús se ha despejado de nuestra mente, de nuestro cuerpo, sea sacado ese enojo que molesta, que peca, sino al contrario, que venga algo que edifiquemos a las otras personas. Que esta enseñanza pueda llegar hacia estas personas que lo hayan escuchado y pueda ayudarle a calmarse y a reconocer su enojo, que no lo lleva a nada bueno. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Les agradezco en esta hora por estar ahí en un televisor o en el teléfono o a través de la radio, donde usted nos haya estado viendo. Pero qué lindo es que usted le pueda decir a las demás personas qué es lo que está aprendiendo y enséñele en qué canal está para que el próximo miércoles a las 7 horas de Estados Unidos, diferentes horarios, tanto aún aquí en Estados Unidos, pueda usted verlo y mándenos alguna pregunta que trataremos de estársela respondiendo. Dios les bendiga y será hasta el próximo miércoles que estaremos aquí con ustedes en Clínica del Alma.